a todos, muy bienvenidos a esta nueva reunión que nos convoca en el ciclo de conferencias del Saber no se detiene sobre los retos del derecho global. Y hoy vamos a abordar una temática muy prometedora desde el punto de vista de la importancia de sus implicaciones y también de la relevancia no solo a nivel regional, sino a nivel transnacional. Abordaremos en el día de hoy la protección de datos personales y el derecho al olvido desde una perspectiva comparada. Es un tema apasionante y es un tema también que ha tenido unos cambios significativos en los últimos tiempos, y esto por el auge de las nuevas tecnologías de la información, la frontera que se vive con derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, pero también su relación con el habeas data. En los últimos años, estos medios de comunicación global, pero también las nuevas formas de comunicación de las plataformas y la cibernética, han tenido repercusiones en las formas en que los ciudadanos del mundo nos comunicamos. Y esto pues ha merecido un tratamiento muy disímil en las legislaciones de los países. Y por otra parte, han sido las nuevas realidades las que han supuesto que se modifiquen o que incluso se protejan vía acciones de tutela o recursos de amparo esos derechos fundamentales que pueden resultar lesionados como consecuencia de una expansión de la información. No en vano, hemos asistido en los últimos tiempos también a importantes decisiones, tanto en el contexto de la Unión Europea como en el contexto del derecho anglosajón, a la protección de derechos cuando estas plataformas, por ejemplo, reviven información que ya no tiene interés para ese núcleo que quería protegerse, por ejemplo, información de procesos judiciales o información crediticia. En este sentido, pues queremos hoy, de la mano de una experta a nivel iberoamericano, conocer mucho más sobre cuál es la experiencia en el derecho comparado de esta protección de datos, qué podemos hacer para tutelar estos derechos a nivel regional y también cuál es la perspectiva del derecho al olvido, tanto a nivel de la Unión Europea como el caso de Perú, y si podemos aproximarnos a la realidad que vive Colombia en este punto será muy interesante. El habeas data, el derecho al honor, el derecho a la información, al buen nombre, entonces se articulan en un tema de suma actualidad donde las redes de información global son protagonistas. Para entonces abordar este tema, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la profesora María Alejandra Quintana Gallardo. La doctora Quintana Gallardo es abogada con mucha experiencia en el ámbito de compliance y en el ámbito del derecho de los negocios. En la actualidad se desempeña en el cargo de director del área de solución de controversias y litigios y en el tema de inteligencia artificial en el Centro Caro y Asociados en Lima, Perú. Además, es experta en temas del derecho económico de la Universidad de San Martín de Porres, donde también obtuvo su título de abogada. Es magíster en Derecho Transnacional de los Negocios y Asesoría Jurídica de Empresas en la Escuela de Negocios y Law School en Madrid, abogada especializada en Derecho Corporativo y también en Buena Gobernanza en la Universidad de Nueva York, especializada en Compliance y Buenas Prácticas de la Universidad del Pacífico, especialización en negocios por la Universidad de Harvard y también especialista en todo lo que tiene que ver con contratación pública a nivel del Estado y experta en temas de asociación público-privada de las universidades ESAN y también como miembro de la International Young Democrat Union y también miembro de Women's White Collar Crimes, defensas en temas corporativos. Es un honor y un gusto porque la doctora María Alejandra se ha incorporado
como profesora de la Universidad Católica de Colombia en los posgrados, donde imparte justamente este tema relacionado con inteligencia artificial, derecho de los negocios, protección de datos y todos los ámbitos que esto implica en los sectores públicos y privados. Es un honor para mí presentarla como miembro de la Universidad Católica y también como especialista a nivel regional en una temática tan importante. Le damos la bienvenida a la doctora María Alejandra y esperamos que todos ustedes nos acompañen con muchas preguntas porque tenemos una invitada de lujo. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Paula. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Tengo mucho cariño por Colombia y es realmente un privilegio poder acompañarlos hoy. Muchísimas gracias, Universidad Católica de Colombia, a mi colega, además a quien admiro por su trayectoria y a la que considero una gran amiga. Muchísimas gracias por la presentación. Espero que mi experiencia y el conocimiento que hoy podamos interrelacionar e interactuar les sirva. Realmente este es un tema muy interesante que hoy por hoy tiene un auge y yo quisiera empezar la conferencia diciendo de que la protección de datos personales no es un tema que haya estado no reconocido o no contemplado. Esto como un marco general de una introducción que me gustaría comentarles, porque la protección de datos personales se remonta a 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el documento de Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí ya se empieza a tener un conocimiento de esta materia, cuyo nombre son los datos personales. Y en su artículo 12, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo dice tal cual: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Esto hoy, aplicado a la actual coyuntura, donde los datos personales tienen una itinerancia por el auge del Internet, porque hoy por hoy nos remontamos ya no solo a un sustento de papel, sino que estos datos pululan en el Internet. Es muy importante saber y conocer qué es un dato personal y ciertos datos importantes para que nosotros tengamos como un keyword de lo que implica esta materia. A su vez, antes de entrar a mi exposición, quiero comentarles, como bien nos decía Paula, que la protección de datos personales en nuestra región y en sus inicios en el mundo había estado contemplado muchas veces de una perspectiva de derecho constitucional, visto también como la protección al derecho de la intimidad, también parte de la inviolabilidad del derecho de las telecomunicaciones, hasta que en su momento se decidió regular, es decir, tener una ley de protección de datos personales con su respectivo reglamento, porque evidentemente habían vacíos que existían visto desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva de la inviolabilidad. Y es ahí donde muchos de los países adoptan sus propias normas. También tengo que decir que antes de conocer, tenemos que saber que hay referentes que son la Unión Europea, que ha tratado este tema y tiene una amplia doctrina, y también la ley y su respectivo reglamento. También, sin ir muy lejos, Estados Unidos es un referente en lo que es la data protection. Ahora bien, yendo a lo que nos corresponde hoy, y espero puedan abrir sus conocimientos y su mente para entender este campo, tenemos que saber qué es un dato personal o qué entendemos cuando escuchamos la palabra datos y datos personales. Los datos personales son toda información relativa a una persona, un individuo, así como
las distintas informaciones que recopiladas nos van a permitir identificar a una determinada persona. Entonces, partiendo de ese concepto, los datos personales son cualquier información, sea mi nombre, mi apellido, que van a permitir identificarme. Un dato personal también es mi dirección, mi número de identificación. Y también el conjunto de estas informaciones que recopiladas me van a permitir identificar a una persona. A su vez, otro concepto preliminar es qué entendemos por datos sensibles. En esta proyección de datos personales hay datos que son considerados sensibles por su contenido. Y estos son datos que, además de permitir una identificación de la persona, del individuo, requieren una mayor reserva en su tratamiento, como lo son, por ejemplo, el origen racial, los ingresos económicos, las opiniones o las convicciones políticas, religiosas, filosóficas, y hoy por hoy una información que es totalmente importante, la información relacionada a la salud y a la vida sexual. Pero hoy, sobre todo en esta actual coyuntura en la que nuestros tratamientos, que el tratamiento de nuestros datos personales, sobre todo vinculada al sector salud, están siendo almacenados, tiene hoy por hoy una importancia relevante y son considerados como datos sensibles. También tenemos que conocer que existe un derecho fundamental a la protección de datos personales. Y esto, como concepto preliminar, es muy importante porque se va a emanar a lo que comenté en la introducción. El derecho fundamental a que toda persona tiene derecho a controlar la información que comparte con terceros. Tiene el derecho que esta información se utilice de forma apropiada. Tiene el derecho de brindar o no su consentimiento. Tenemos que entender también que el tratamiento correcto de los datos personales emana del consentimiento de la persona. Si no hay un consentimiento previo y expreso, este tratamiento se considera ilegal. A su vez, como un concepto importante que tienen que conocer es ¿quién es el titular de los datos personales? Pues el titular de estos es la persona natural, a quien le corresponden los datos personales, por quien tú vas a referenciar, ¿no? Su nombre, apellido, datos que te van a permitir conocer o identificar a una persona. Dicho esto, es muy importante que conozcamos qué son estos famosos derechos ARCOS, que están muy vinculados a la protección de datos personales, porque los derechos ARCOS son el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición que tiene toda persona de ejercer para que el control de sus datos personales esté garantizado. Estos derechos ARCOS son el conjunto de derechos de los cuales la persona natural goza para tener un control sobre los mismos. Y como lo decía, son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ese término lo van a escuchar porque este término es muy conocido en lo que es protección de datos personales. Por otro lado, vamos a entrar también a un famoso derecho que es muy conocido y que es parte de la explicación del día de hoy, que es el derecho al olvido. Sin antes mencionar que de todo lo que hemos venido hablando quedan conceptos claros como datos personales, consentimiento, datos sensibles, el tratamiento de los datos personales, quiénes son las personas o quienes almacenan estos datos personales y los derechos que nos facultan como ciudadanos, como personas, a que se manejen, traten correctamente nuestros datos personales. A su vez, aquí entra un famoso derecho que es el derecho al olvido. Y aquí vamos a tener mucha interacción porque me gustaría después en la ronda de preguntas que conozcamos un poco ciertos detalles de lo que implica esta doctrina del derecho al olvido.
¿no? Y es que, dicho de una manera fácil, el derecho al olvido es el derecho a olvidar, el derecho que tenemos las personas de exigir que se eliminen ciertos registros. Pero, ¿qué realmente en esta actual coyuntura se puede dar el derecho al olvido? Realmente a mí me surgen siempre cuestionamientos y son preguntas y respuestas. ¿El Internet puede olvidar algo que ya divulgó? ¿Realmente el Internet olvida una información que ya posteó, que ya se compartió, que ya pululó en todo este espectro digital? Pues bueno, este derecho al olvido, como lo he mencionado, son las acciones que puede ejercer un individuo sobre algunos hechos en particulares que afecten su situación actual y puedan eliminarse de los registros. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces tenemos una situación hoy y esta información es muchas veces compartida en el campo digital, en redes sociales, en lugares donde se almacenan datos, información, vamos a decir, medios de prensa, digitales, etc. Pero hoy por hoy, si esa información ya cumplió y no corresponde al estado actual, no al hoy, vamos a decirlo, es un derecho que el titular, si así lo prefiere y considera que esta información lo está perjudicando, pueda solicitar activar el derecho al olvido. Y ahí regresamos a la pregunta inicial. ¿Realmente el Internet olvida todo lo que ya publicó? O mejor dicho, los usuarios que han leído la información que se ha publicado logran olvidar. Pues bueno, la respuesta podría ser que no, una vez que la información es compartida, no se olvida, queda registrada, pero lo importante por lo cual tú puedes ejercer este derecho al olvido es que ya no siga siendo compartida o siga al poner tu nombre registrándote o indexándote. Y aquí hay un ejemplo muy claro que me gusta mencionar, que, que esta doctrina del derecho al olvido emana del derecho europeo, y el caso más conocido y que originó la presente doctrina es el caso de Mario Costeja versus Google, ¿no? Este caso se dio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al solicitar a Google, Mario Costeja, la desindexación, que es un término digital, de contenidos inexactos o no relevantes para el interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrás accionar tu derecho al olvido cuando esta información ya no sea relevante para el interés público. Y un ejemplo claro a nosotros los abogados. Hoy por hoy, imagínense que tenemos un caso súper conocido, sonado, en el cual afecta a una persona. Esta persona es sentenciado. Al día de hoy es importante que cualquier persona, porque es información de interés público, imagínense, para que esta persona pueda acceder a un trabajo, puede googlear su nombre y sale pues en primera plana porque era un caso sonado, un caso, vamos a decir, mediático, y al momento es una información de interés público porque va a permitir a los usuarios conocer. Pero ¿qué pasa si ya transcurrió 5 años, esta persona cumplió su condena, la realidad al día de hoy ya no corresponde a la sentencia porque ya cumplió, ya no es una realidad? ¿Tiene derecho a solicitar la desindexación de esa información que hoy por hoy le puede generar un daño reputacional que no va a permitir que él se inserte nuevamente al campo laboral, a tener una vida tranquila, sin que esto siga afectándolo, ¿no? Pues sí, básicamente lo que dice la sentencia es que, de acuerdo a que esta información ya no es de interés público, se puede solicitar que se elimine. Y si ven en la presentación, por eso pongo el borrador, borrarla. Pero también hay límites de esta doctrina y de acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la siguiente, que no se va a poder aplicar la eliminación de ciertos datos personales
a aquellos que se registran en una sociedad. Esto no aplica para las personas jurídicas, porque la información de una persona jurídica sí tiene un interés público. Y esto es cuando muchas veces, por ejemplo, nosotros aquí en Perú se llama Superintendencia Nacional de Registros Públicos, creo que ustedes deben de tener un símil, cierta información que es de interés, esa no se puede desindexar. Entonces, como hemos visto, el derecho al olvido tiene un tratamiento que va a basarse siempre y cuando la realidad, situación ya no corresponda. Es decir, yo ya cumplí, como decía en el ejemplo, yo ya cumplí mi sentencia, esto fue hace 5 años, yo podría solicitar y estoy totalmente amparada en solicitar que esa información se olvide, porque esa información al día de hoy ya no corresponde a la realidad actual. Y bueno, viendo de cara a cómo se regula el derecho al olvido en Perú, les voy a contar un poco que nosotros desde el 2011 contamos con una ley de protección de datos personales, que es la ley 29733 y su respectivo reglamento. En la ley se regula expresamente diversas temáticas vinculadas a la protección de datos personales y como lo son la obtención del consentimiento previo, expreso e inequívoco. ¿Por qué empecé comentándoles esto? Porque para mí esto es el keyword, es el pilar fundamental en el cual se sustentan los datos personales. Si no hay un consentimiento previo, expreso, inequívoco y además yo le llamaría informado, el tratamiento de los datos personales va a ser ilegal, fraudulento, como le queramos llamar. El Perú también en la Ley de Protección de Datos Personales trata otras temáticas como son las políticas de privacidad, datos personales de niños y adolescentes, la transferencia internacional de datos y regula también el registro de los bancos de datos, el tratamiento de los mismos y también el derecho a la supresión de datos personales. El derecho al olvido como tal no está, pero el derecho de supresión de datos personales vendría a ser un símil del derecho al olvido, ¿no? A su vez, también tenemos un caso que en el 2015, mediante la Autoridad Nacional de Datos, nosotros se sancionó a Google Perú sobre un precedente de derecho al olvido. Esto fue, vamos a decir, un hito que marcó, como ya lo decía, un precedente en el tratamiento de datos personales. A su vez, nosotros como país tenemos la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Esta autoridad es la ente fiscalizadora y la que controla que las diversas empresas, personas cumplan con la protección de datos personales. A su vez, es muy importante que nosotros conozcamos que el derecho al olvido ha compartido criterios de aplicabilidad, como lo hizo en el caso que mencioné con el Tribunal de Justicia Europea. Yendo un poco más al tema que hoy nos vincula, me gustaría saber, y eso va a ser después una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, de cómo ustedes ven los desafíos que tiene Colombia respecto al derecho al olvido. Y es que yo estuve investigando y el derecho al olvido en Colombia, ustedes cuentan con una regulación desde el 2012. Tiene sobre la Ley de Protección de Datos Personales y es aprobada con la Ley Estatutaria 1581. Pero también sé que ustedes no desarrollan el derecho al olvido como tal. Y es porque muchas veces el derecho al olvido, como yo expliqué al inicio, tiene ciertos matices que emanan del interés público, ¿no? Pero bueno, también he visto que Colombia tiene hoy por hoy, a la fecha, la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo pongo, y que aún no se ha pronunciado sobre algún caso de derecho al olvido. Nosotros sí tenemos derecho al olvido, tenemos la sentencia que comentaba con Google Perú sobre un caso específico. Se podría decir que estamos un poco adelantados, pero aún tenemos pues desafíos como región y también como país. También me permití averiguar
que en Colombia la figura general o más parecida, vamos a decir, o que podría cumplir las funciones del derecho al olvido, es la figura constitucional del habeas data, que suele darse en muchos de los países. Como recordarán, hace un momento yo inicié, en la protección de datos personales se aborda desde diferentes temáticas del derecho. La principal es la del derecho constitucional, porque este es un derecho fundamental. Entonces, emana de la figura constitucional. Hoy por hoy también emana, o en su momento, de la inviolabilidad del derecho de las telecomunicaciones, también del derecho a la intimidad, del derecho al honor, de que aquella información que pueda no corresponder a una realidad o que pueda ir en contra de mi honor, pueda yo iniciar las acciones para que ésta se levante. Y yendo de cara al caso, ustedes lo tienen, la figura del derecho al olvido como tal, la tienen regulada en el habeas data. Entonces podríamos decir que hoy por hoy Colombia sigue circunscrita en esta esfera constitucional, ¿no? Y de hecho vi que había un par de sentencias, las que menciono, donde se ordena Google. A ver, Google es, vamos a decir, en todos nuestros países y desde la Unión Europea, vamos a decir, casos icónicos. O sea, el tratamiento y la cantidad de data que procesa Google muchas veces hace que recaiga en supuestos de incumplimientos. Y es por eso que se accionan en este caso, el derecho al olvido en mi país, o en el derecho al olvido como lo se hizo en Europa, o por ejemplo la supresión de datos como se hace en Perú y en Colombia, ¿no? A través de acciones en la vía constitucional. Para ir también, un ejemplo que me gustaría hoy comentarles es la situación actual del derecho al olvido en Colombia. Perdón, en Bolivia. En primer lugar, Bolivia aún no cuenta con una legislación específica. ¿Y por qué menciono a Bolivia? Porque tenemos a Perú, que en la región tiene un tratamiento del derecho al olvido, tiene un tratamiento de protección de datos personales, tiene un tratamiento del derecho al olvido. Colombia, que tiene la legislación, la norma respecto a la protección de datos en general, pero también no tiene el derecho al olvido regulado como tal, sino sus acciones se dan en la vía constitucional. Y Bolivia también tiene la situación muy parecida a Colombia. No cuenta aún con legislación específica, ustedes sí, sobre datos personales y no se reconoce expresamente el derecho al olvido. Ellos también tienen acciones de ejecución de la protección de privacidad y en este caso, abocado al ámbito constitucional. Dicho esto, la gente de los ciudadanos bolivianos pueden objetar la eliminación o rectificación de sus datos personales. Están totalmente facultados, o sea, en la vía constitucional. A su vez, yendo a una perspectiva global, tenemos los datos personales en Latinoamérica. A ver, como yo les explicaba, hoy por hoy tenemos referentes, siendo la Unión Europea, tenemos Estados Unidos, que son nuestros principales referentes normativos, aquellos que tienen una producción y una legislación que nos permite conocer este ámbito a detalle, mucha jurisprudencia, muchos casos emblemáticos que nos permiten de una u otra forma tener un mayor conocimiento de lo que es la protección de datos personales. Evidentemente son modelos diferentes de ordenamiento jurídico, pero la protección, cómo se concibe, es muy importante desde una perspectiva regional. Hoy por hoy, yo podría decir que el panorama de la protección de datos personales en América Latina ha cambiado en los últimos 20 años. Como les digo, hay otros stakeholders, estamos en otra esfera. La tecnología ha avanzado a siglos luz. El uso del Internet, hoy por hoy, ya no implica un lujo, es una necesidad. Casi todos gozamos del Internet. Hoy por hoy, desde un aparato, nosotros podemos acceder a información, podemos comprar desde el celular. Hay mucha información que dejamos en este espectro tecnológico, justamente porque ahora todo se puede hacer a través de un clic.
Y esto nos supone a que así como hay facilidades, también tiene que haber una regulación estricta, una regulación que permita amparar y regular, valga la redundancia, estos espacios o zonas grises que se dan con el tratamiento de datos. En Latinoamérica, hoy por hoy, la región aún tiene un nivel de protección de datos irregular. O sea, hay países que lo tienen como tal, hay otros países que están más pegados al ámbito constitucional, pero el desafío es justamente como bloque cada uno desde sus países tratar de que esta regulación sea amparada cada vez más estricta para un eficiente control. A su vez, hay retos pendientes para la región y yo diría tres, que son compatibilizar un marco de protección de datos personales con el impulso a la economía digital, actualizar los marcos normativos de protección de datos personales ante las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, big data y uso masivo de algoritmos, y también algo muy importante, uniformizar el tratamiento de los datos personales y su flujo transfronterizo entre los países de la región. ¿Qué quiero decir con esto? Que era lo que hablaba al comienzo. Como región, nuestra regulación no es totalmente clara muchas veces. Tenemos algunos espacios grises. Hoy por hoy, la presencia de nuevos actores o de el uso de las nuevas tecnologías, como también lo decía Paula, inteligencia artificial, big data, uso masivo de algoritmos, transferencia, itinerancia de datos, nos permiten y nos exigen tener un mayor control. Y también que es necesario uniformizar el tratamiento de datos. Imagínense, ¿no? Yo hoy por hoy estoy en Perú, pero accedo un día a una página en Colombia. Tenemos que tener o tratar de tener una regulación por lo menos uniforme. Si bien es cierto en conceptos generales, también en ciertos mecanismos que nos permitan tener un mayor control y fiscalización. A su vez, considero de vital importancia que en el ámbito de esta itinerancia digital, de este flujo de cantidad de data, algoritmos, es muy importante que los usuarios conozcan los derechos que tienen, pero también los deberes. Y esto es un tema que siempre sale en una exposición. No lo he puesto en las diapositivas porque va a ir saliendo también de las preguntas que ustedes me hagan. Y es un concepto muy importante, que son las políticas de privacidad, que si recordarán, lo dije al inicio, políticas de privacidad y de estas famosas cookies. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con protección de datos personales las políticas de privacidad? Tienen mucho que ver, porque esto emana de un concepto que es el consentimiento. Imagínense, y esto es un ejemplo muy práctico. Cuando nosotros accedemos a una página de internet, yo no sé si ustedes han observado que a veces nos salen unas letritas chiquitas para aceptar o no las condiciones. ¿Por qué? Porque cuando accedemos al internet, nuestros datos, muchas veces vamos a dejar información. Esta puede ser nuestro correo electrónico, nuestro nombre. Y esta información muchas veces se maneja a través de bancos porque el internet, como ustedes sabrán, graba toda esta itinerancia. Si yo, por ejemplo, entro mucho a una página donde compro libros de derecho, automáticamente ustedes van a empezar a ver, si lo hacen, que les van a empezar a salir un montón de anuncios. Es porque de una u otra forma nosotros hemos aceptado el tratamiento de nuestros datos personales, hemos dejado tal vez un correo y este uso se va haciendo masivo. Pero este uso y este consentimiento debe ser expreso, informado. Obviamente, a veces las personas en este tráfico del internet queremos entrar a acceder a una página y no leemos, ponemos acepta, acepta, acepta. Pero tiene que ser y tenemos que ser responsables. Porque luego, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces decimos, ¿por qué me llega tanto spam? Pero yo, no, es porque tú de repente no leíste esa letra pequeñita, has dejado tus datos en este espectro digital y ya están tratando tus datos personales. Pero como yo lo comentaba,
tenemos estos famosos derechos ARCO que van a permitir que nosotros tengamos acceso a nuestros datos personales para cambiarlos, para rectificarlos, para solicitar su supresión, para solicitar su cancelación. Porque, a ver, hoy por hoy yo puedo brindar mi consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Pero esto no va a ser sostenible tal vez en el tiempo, la constante, las necesidades cambian y yo mañana deseo retirar el consentimiento. ¿Tengo derecho o una vez que doy mi consentimiento emanamos en una relación perpetua? Pues claro que no. Tenemos estos mecanismos para nosotros solicitar que se cancele el tratamiento, el uso de nuestros datos personales y se suprima cierta información que ya no queremos que se comparta. Entonces, esta es la parte importante, que nosotros como usuarios tenemos que saber que tenemos derechos, que podemos exigir y que podemos solicitar en qué momento y cuándo no queremos dejar que se traten nuestros datos personales. Y bueno, me gustaría, agradezco la oportunidad. Creo que de los conceptos que hemos comentado hoy van a surgir muchísimas preguntas y yo me enfocaría a esa interacción con los asistentes para poder responder alguna inquietud, profundizar en algún concepto preliminar, en alguna duda que ustedes puedan tener para absolverla. Creo que esa es la parte de retroalimentación que todos esperamos para poder yo escuchar y comentarles desde mi experiencia y conocimiento. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Bueno, me imagino entonces que estamos con el timing y las preguntas van a venir después. Como yo les comentaba, el ámbito de la protección de datos personales es muy amplio y abordar esto en una hora es bastante complejo y complicado, pero como podríamos regresar a la exposición y profundizar ciertos conceptos. Como les comentaba, es fundamental el consentimiento. Es fundamental saber que ustedes son el titular de los datos personales, de todo aquello que va a permitir su identificación. Es importante saber también que todos los seres humanos, todas las personas, contamos con derechos, que son los derechos en los cuales nosotros podemos ejercer y controlar, garantizar que haya un correcto tratamiento sobre nuestros datos personales. Y estos son el acceso, rectificación y cancelación. Acceso a que yo pueda conocer para qué otorgué el consentimiento de que se traten mis datos personales, la rectificación si, por ejemplo, consignaron mal mis datos, la cancelación, es decir, ya no quiero que utilices mis datos personales, por favor, y oponerme a que esto se trate. Algo también muy importante es el derecho al olvido, como les comentaba, ¿no? Que es bajo la doctrina del derecho al olvido, las acciones que tiene todo individuo y otros hechos vinculados a su persona puedan eliminarse del registro. Esta parte es muy importante, como yo lo comenté al inicio. Si al día de hoy la realidad ya no corresponde a la que está circulando en los medios digitales, en el Internet, estoy en todo mi derecho y facultad de ejercer que se suprime y cancele estos datos personales, esta información. Y una reflexión que yo les decía es que el derecho al olvido realmente se va a ejercer plenamente. El Internet puede olvidar algo que ya publicó. El usuario que lee realmente lo olvida, queda registrado o simplemente esto es algo que se debe dar, pero también va a depender mucho de el alcance de los datos que han circulado, ¿no? Y aquí el pilar fundamental son que
los contenidos sean inexactos, como yo daba el ejemplo de la sentencia, ¿no? Que a la realidad de hoy ya no estoy, por ejemplo, sentenciado, ya no se me acusa de algo, es perjudicial que esa información siga estando en internet, que tan solo poner mi nombre se me vincule a un caso. Y también porque esa información ya no es relevante para el interés público. Algo también súper importante, que lo he visto en mi experiencia, es algo que mucha gente se preocupa. La cantidad de datos y la información que nosotros compartimos en nuestras redes sociales, ese tratamiento es legal. Hay un consentimiento, por supuesto. Uno, cuando utiliza cualquier red social, brinda el consentimiento a la plataforma de tratar sus datos personales para un uso específico, que en este caso es la interacción de los usuarios. Por ejemplo, un caso emblemático también es el caso de WhatsApp, que hace poco anunció el cambio de sus políticas de privacidad. Ahí hay una relación usuario-plataforma, vamos a decirlo de esta forma, de aplicación. ¿Y cómo es el tratamiento de los datos o cómo son las políticas de privacidad? Finalmente, esto no deja de ser un servicio que el usuario decide si va a seguir utilizando WhatsApp o va a utilizar alguna de estas otras plataformas, como pueden ser de mensajería, muy famosa, se me acaba de ir el nombre, de mensajería muy famosa, imagínense, no sé, si no es WhatsApp, es de otros canales de chat. Nosotros finalmente como usuarios accedemos o no a las políticas de privacidad si es que queremos adherirnos o no, nadie nos obliga. Pero simplemente también hay condiciones de uso cuando utilizamos este tipo de servicios en las apps. Otro caso también muy importante para mencionar es las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? De videollamadas, como son Google Meet, Zoom y muchas otras. ¿Realmente cumplen con los estándares de privacidad? Nuestros datos y la información que se comparte tiene un estándar de ciberseguridad, por supuesto. Y también es importante que nosotros siempre leamos el consentimiento que otorgamos para el tratamiento de nuestros datos personales. Y aquí también yo me permitiría hacer una reflexión de cara a la rueda también de preguntas. Es hoy por hoy, ante la actual coyuntura de la pandemia, en el que muchas veces cuando hemos tenido las pruebas estas del COVID, o las pruebas, perdón, para detectar si hemos tenido o no COVID, quisiera muchas veces surge, ¿no? Este tratamiento está regulado, por supuesto. Yo, como lo mencionaba, nuestros datos respecto a la salud son datos considerados sensibles. Es más, si nuestra empresa nos empieza a tomar la temperatura y por ahora, imagínense, mañana alguien tiene COVID, esta información se tiene que tratar correctamente, no puede, vamos a decir, divulgarse. Y esto debe estar contemplado en cada uno de los ordenamientos jurídicos distintos de la región. A ver, justo acabo de abrir, me ayudó Lorena, muchísimas gracias. Acá tengo varias preguntas, así que nos vamos a ordenar. ¿Paula? Sí. ¿Qué tal? Aquí estoy. Aquí estoy. Perfecto. Sí. Bueno, tenemos muchas preguntas. María Alejandra, en primer lugar, muchas gracias por tu disertación, muy clara, muy precisa y también nos has documentado muy bien sobre la realidad del derecho al olvido y la protección de datos en perspectiva comparada. Entonces, si te parece, vamos a ir desarrollando las preguntas, que tenemos bastantes. Una pregunta la hace Óscar Hernando Sánchez sobre la relación del derecho al olvido con la garantía de la resocialización cuando se trata de personas que ya han cumplido una sentencia y esa información todavía está en Internet. ¿Cómo le parece esa relación que va a existir?
entre un derecho al olvido con la posibilidad de reinsertarse socialmente el condenado. ¿Esa es una pregunta en perspectiva o es entendí es una pregunta de una situación que se va a dar en Colombia? No te escuché la parte final. En Colombia, la pregunta viene porque en Colombia una persona plantea ante el Tribunal Constitucional la protección de ese derecho al habeas data, al olvido, porque cuando él ingresaba su nombre todavía aparecía información como condenado, pero ya había cumplido la pena y esto le afectaba, por ejemplo, tener trabajo u obtener otras posibilidades laborales. Ese caso esa pregunta es interesantísima y de hecho fue uno de una repregunta que hice en la exposición justamente para motivar a que hayan este tipo de preguntas. Como les decía, este tema es muy amplio y se puede abordar se tiene que abordar desde el conocimiento de los conceptos preliminares, pero también de la casuística. Y esto es algo muy importante. Entiendo que Colombia no tiene regulado el derecho al olvido como tal, pero esto, por ejemplo, constituiría algo que en la regulación debería de contemplarse. Un poco les explico en Perú. En Perú nosotros tenemos el derecho al olvido, como lo mencioné. La doctrina sobre derecho al olvido es aquella que viene de Europa, de la Unión bajo la doctrina del derecho al olvido, ¿no? Es importante tiene que configurar dos hechos. Uno, que esta información ya no sea de interés público. Y segundo, que a la actualidad, al hoy, ya no sea la realidad. Es decir, tú no puedes seguir pagando una condena reputacional si ya cumpliste en la vía judicial. ¿Y esto qué quiere decir? Evidentemente ahí convergen muchos factores. Uno, el derecho a la intimidad por un lado, pero bueno, como es una sentencia de conocimiento público, y también el derecho al honor, porque yo ya mi sentencia. Es válido de que esa información siga en el Internet, porque va a permitir que, por ejemplo, un posible empleador pueda tener acceso y, bueno, si es un caso emblemático, si es un caso que de repente tuvo un mediático, salga en la prensa. Sin embargo, esto no restringe que en Perú, por ejemplo, nosotros podamos solicitar el derecho a la supresión. Como digo, si no hay interés público y si ya la figura al día de hoy no pertenece a la realidad actual. Eso se llama como derecho a la supresión de datos personales. A su vez, datos personales, como les decía, es el nombre. O sea, ¿qué es lo que pasa en Internet? A veces nosotros ponemos el nombre y te sale todo un historial. Si algún día presentaste una solicitud, imagínense, para la Autoridad Autónoma del Agua, si presentaste alguna solicitud para el trámite de una propiedad. Entonces, el Internet, a la medida que almacena, trata los datos, te indexa a mucho contenido. Entre ellos podría ser esta sentencia. Y esto, si ya no corresponde a la realidad, te puede causar un perjuicio. Entonces, de cara a la respuesta frente al derecho, tú decías, ¿no? Aumentar la satisfacción frente al derecho y a las posibilidades que ofrecen los nuevos adelantos tecnológicos. Definitivamente, eso también es menester de una regulación estricta. Yo creo que hoy por hoy sí se debe tutelar. Colombia no lo tiene como tal. Esto va a ser la mejora o insertar esta regulación, porque no puede seguir afectando una decisión judicial que a la realidad de hoy ya no contempla una noticia de actualidad y ya no tendría por qué ser de interés público porque ya no está afectando. Finalmente tú ya cumpliste tu condena, te puedes reinsertar. Y ahí una vez más va de la mano el tema, ¿no? De los derechos que nosotros tenemos como personas, va de la mano también el derecho al honor, a la intimidad, y conflictúan todas estas materias. Excelente. Esta pregunta me parece muy interesante
y está relacionada con la relación que puede tener el derecho al olvido con las llamadas fake news. Cuando se trata de información falsa, ¿también puede cobijar ese derecho al olvido la eliminación de este tipo de información? Por supuesto, la norma y la doctrina romana de Europa nos dice, no, toda información inexacta que no corresponde a la realidad y que va a permitir finalmente al espectador, vamos a llamarlo así, al usuario que va a acceder a esta información a hacerse una idea equivocada, totalmente aplicable. Además, que tenemos que discernir qué información es o no de interés público. Una sentencia sí corresponde a una información de interés público, pero un fake news mañana que empiecen a hablar sobre alguna situación específica y esta información sea falsa, aplica de todas maneras. Magnífico. Alfonso Santos Espinosa, director de investigaciones de la Universidad Católica, le pregunta, en este esquema, memoria, información y recuerdo, se presenta un doble faz. Por un lado, resulta fundamental para el desarrollo individual y colectivo, pero al mismo tiempo puede también plantear aspectos negativos y provocar daños y restricciones a la vida social e individual. ¿Cómo pueden protegerse eficazmente estos derechos en el ámbito público y privado sin suponer restricción de otros? Esto es algo muy interesante. Esta pregunta es interesante y también nos llama a la reflexión y es uno de los desafíos que yo comentaba en la presentación. A ver, vamos por un lado. Hay que tener claro que la protección de los datos personales se da desde muchas áreas, como lo comentaba, es desde la vía constitucional, de los mecanismos que tenemos para amparar estos derechos, pero también, yendo de cara a la temática de la pregunta, el derecho al olvido como tal. Y es una frase que yo siempre inicio todas las conferencias. ¿Realmente el Internet olvida algo que ya divulgó? El usuario, navegante, internauta, el que está en la computadora, realmente su recuerdo va a olvidar algo que ya leyó en el Internet, aunque deje de desaparecer. Esta pregunta tiene dos respuestas. Por un lado, sí, porque a la hora que cualquier usuario entre a buscar la información ya no la va a tener, pero si ya la leyó de una u otra forma, en tu recuerdo está. Entonces, la pregunta sería, y esto debería ser materia de un análisis, de una propuesta tal vez, esto ya de cara al daño que se genera, una vez que nosotros solicitamos el derecho al olvido, lo vamos a llamar como tal, que en nuestros países tiene otro nombre o en algunos aún está contemplado como tal, este derecho al olvido se puede medir la afectación que me causa, porque, ok, todo el tiempo que estuvo la noticia me generó, vamos a decir, un daño reputacional. Pasa la noticia y es de interés público. Solicito la eliminación del contenido, la indexación, como se suele llamar en el ámbito tecnológico. Ya no aparece. Pero ya hubo un periodo de tiempo que me generó un daño. Luego que logran suprimir la noticia, eliminarla, igual va a persistir el daño porque el recuerdo, el Internet justamente te permite tener la noticia en el recuerdo. Entonces, por eso yo siempre me pregunto, ¿el derecho al olvido realmente, o sea, el derecho al olvido logra olvidar algo que el Internet ya divulgó? Pues es sí y no. Todo el tiempo, todo lo que vieron antes de y cuando estaba, va a generar un recuerdo. Lo que pase después, sí, va a minimizar su efecto, ya no vas a tener, vamos a decir, la noticia que entras a Google y sale todo tu historial, pero de una u otra forma la afectación ya se generó. Entonces, eso es algo que deberíamos desde nuestros países fortalecer, ¿no? O sea, a ver, aquí creo que lo importante también es que como usuarios nosotros tenemos que ser muy cuidadosos del consentimiento que brindamos para el tratamiento de nuestros datos personales. Y hay muchos ejemplos claros, o sea, de la información que compartimos por el celular, por chat, en las redes sociales. O sea, esa información y todo lo que almacenamos en nuestras redes sociales va a quedar en la plataforma. Y no sé si a veces he participado en conferencias donde hay muchas preguntas que
que van hacia distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando muchas veces los jóvenes tienen sus redes sociales, un perfil de Facebook, y les crean un perfil falso. Tienes que hacer todo un reclamo, pero esa información finalmente es tuya, pero está subida a una plataforma, lo cual no exime que venga cualquier, vamos a decir, stalker y pueda bajar tu información y te crea un perfil falso. Entonces, es muy, con esta reflexión hacia dónde voy, que es muy importante que los usuarios, hoy por hoy, que la tecnología nos somete al uso, vamos a decirlo de esta forma, desmedido del Internet, que queremos hacer hoy por hoy todo desde un clic, que tiene sus ventajas, porque ahorras tiempo, ahorras muchas veces dinero, porque ahora puedes acceder a todo, desde un clic tu cuenta del banco, desde un clic pagar, desde un clic comprar. Pero en esa comodidad y en ese uso desmedido, como yo a veces le llamo, también surgen errores, vacíos, damos consentimiento, dejamos datos, voy a decirle dejamos, aunque no es propiamente, dejamos datos personales que luego van a ser tratados. Entonces hay todo un espectro que emana del consentimiento, por eso consentimiento, siempre lo repito, previo, informado, inequívoco. Esto va a ayudar que haya un mejor tratamiento de los datos personales. Hoy por hoy, por ejemplo, sí en el Perú y en algunos de los países de nuestra región hay una regulación, tienes mayores mecanismos, tienes estos famosos derechos ARCOS, que son la garantía de las cuales gozan las personas para proteger, tutelar sus datos personales y que estos tengan buen uso. Pero como les digo, lo principal es ese consentimiento. Si no hay ese consentimiento, por eso es muy importante a veces leer la letra chiquita. Hoy por hoy pasa que muchas páginas aún no cuentan con esa protección de la privacidad, de políticas de privacidad, de la protección de datos personales, de las cookies, esas famosas cookies que trabajan y que van a formar información que van a hacer que muchos de los datos se traten. ¿Qué información guarda? Y algo que es de un aspecto tecnológico, pero está muy relacionado, y yo que veo estos temas, conozco, es los algoritmos o cómo funciona el Internet. Si uno entra mucho a una página, como lo decía en el ejemplo, de comprar libros online, automáticamente van a ir guardando mi información y te va a aparecer, a veces uno está, no sé, pues imagínense, en la página de la universidad y te empieza a salir promoción de librerías y tú dices, mira, o sea, sabe que compro libros y a veces gente que luego nos dice, mira, me está llegando, o si entras mucho a una página de ropa, te empiezas a salir página de ropa y tú dices, ya, justo de la marca que me gusta. Y no, esto es, el espectro tecnológico no es adivino, es porque tú, entrando siempre a las mismas páginas o afines o similares, esta información se va guardando y ya la computadora te empieza a guiar para que sigas comprando, para que entres más a la tienda online de libros, y es así como funciona el Internet. Es por eso que hoy por hoy es muy importante que la protección de datos, desde una perspectiva de derechos, de las nuevas tecnologías, de derechos tecnológicos, tenga un amparo, justamente porque el Internet estamos aquí, estamos allá. Entonces, es un espectro totalmente amplio, donde a veces la regulación, si pudiera ser uniforme o vincular las fronteras, podría darse de una mejor forma. Qué interesante, porque la red global de información hace que las fronteras desaparezcan. Sin embargo, hemos aprendido en esta magnífica conferencia que cada país tiene su legislación. Entonces, pareciera percibirse que hay espacios de impunidad en materia del desfase de los usos cibernéticos para afectar derechos personalísimos, ¿no? Y también, perdón, hay también algo que es muy importante que destaco. Por ejemplo, y yo lo vi desde el ámbito de la Unión Europea. Como región tenemos aún desafíos que superar, obstáculos, pero también eso es un llamado para que podamos ver
de las experiencias de otros países o de un bloque como es la Unión Europea, justamente que hay ciertas falencias que se van cubriendo y es algo que se los voy a comentar en un ejemplo. O sea, tienen que saber que si, por ejemplo, un ciudadano europeo ingresa a una página colombiano-peruana, el tratamiento de los datos y las sanciones que pueden caer sobre esta página van a darse porque un ciudadano europeo la está usando. O sea, no es que hay un espacio impune de que si la página es española, ok, me someto al marco, no. En Europa, y esto fue muy bien concepcionado, tienen ese marco de aplicación, lo cual protege a sus ciudadanos frente al tratamiento indebido y legal de datos personales. A propósito de eso, también me gustaría comentarles un caso sonado, que en solo un día hizo que Facebook perdiera miles de millones, y fue porque Facebook, a través de sus aplicaciones, que me imagino en algún momento todos hemos efectuado, quienes tienen Facebook, en Facebook a veces te salen test para saber quién fuiste en tu vida pasada, test para saber cuál es tu nombre según la cultura china. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a esos test, estamos dejando información, porque muchas veces te piden tu nombre completo, tu edad o tu fecha de nacimiento, generalmente tu fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un caso que se llama Cambridge Analytica, que es un aplicativo de Facebook que al aproximarse las elecciones te sacaba te hacía un test psicológico, y con esto elaboraron varios perfiles de cara a las elecciones de los posibles votantes. Entonces, esto fue pues un escándalo, se iniciaron todas las acciones, Facebook fue sancionado, pero no solo por el uso desmedido de nosotros como usuarios, de no saber que hay información que no se debe compartir y de que nuestra información además estaba siendo utilizada ilegalmente en el marco de un proceso electoral. Eso es un caso de los muchos que hay en este ámbito tecnológico, de las redes sociales, del uso del Internet, del auge de la tecnología. No sé si haya más preguntas. Sí, hay muchas más. La profesora María José Viana le quiere preguntar lo siguiente. Doctora, ¿usted cree que la tarea de eliminación de este tipo de información debería estar en manos del Estado o debe seguir en manos de empresas privadas? ¿Cómo se eliminaría, por ejemplo? A ver, en mi experiencia, nosotros tenemos, en Perú hay una autoridad de protección de datos, en España hay una agencia de protección de datos, me imagino que en Colombia habrá una institución que también tutela. Esto tiene dos aspectos. Hoy por hoy, por ejemplo, en mi experiencia en el ámbito público, hay todo un tratamiento sobre distinta información que todos los privados tenemos que poner en la base de datos del Ministerio de Justicia. Ahí también hay vamos a decir, doble obligación. Uno del tratamiento que tú como privado compartes a una institución pública sobre tus clientes, por ejemplo, sobre tus proveedores, esto con el fin de que no haya un tratamiento, vamos a decir, ilegal o fraudulento. Y de la otra parte viene el tratamiento de los datos personales que emanan de los diversos proveedores. Por ejemplo, ¿no? Mañana yo me inscribo imagínense, a Juan Valdés, ustedes que tienen Juan Valdés, para que puedo comprar por la web. Y me suscribo y me empiezan a llegar mucha información. Evidentemente, ahí el tratamiento y la solicitud de ejercer mis derechos ARCOS tiene que ir directo a la empresa privada, ¿no? Porque el Estado no va a poder administrar, esto sería demasiado burocrático, de administrar la supresión, cancelación, rectificación. Es por eso que hoy por hoy es sumamente importante que las grandes empresas, yo creo que ahí hay muchas teorías, yo tengo la mía propia o mi opinión muy personal, que yo creo que no importa el tamaño de la organización. Desde el momento que tú tratas datos personales, no importa si eres una empresa grande o pequeña, tú tienes que tener la estructura
para poder brindar a los usuarios la correcta eliminación, rectificación, acceso a sus datos personales. Hago una precisión, doctora María Alejandra, en esa pregunta, porque la doctora María José plantea la discusión en torno a la posibilidad que sean empresas privadas como Eliminalia, que es una empresa española, por ejemplo, que cobra para retirar esa información. ¿Eso debería estar en ámbitos de privados o eso es una función que exclusivamente debe corresponder al Estado? Yo, en mi experiencia, debería responder a los privados, ¿no? Porque el privado, quien administra el banco de datos personales de su propia empresa, va a poder hacerlo en el corto plazo, a que tener a través de estos canales que van a eliminar los datos, pero desde qué sistema. O sea, al final, lo que importa es que realmente tu dato desaparezca, y este solo sí va a desaparecer del banco de datos de la empresa privada, donde tú has almacenado el dato. Entonces, en mi opinión personal, esto debería darse a través de la empresa privada, para que pueda haber una mejor, vamos a decir, celeridad en lo que se requiere, ¿no? Excelente. Otra pregunta está encaminada a su experiencia como experta en temas de inteligencia artificial. ¿Cuál la opinión que le merecen los avances de la inteligencia artificial en la protección de datos personales? ¿O realmente esto no ha facilitado la protección de datos, sino la expansión de la información? Bueno, definitivamente la inteligencia artificial nos remonta a que muchas actividades que se hacen, de repente el término no es manual, pero a través del uso de la inteligencia artificial tenemos menores procesos más cortos. Yo creo que también es un desafío de que desde la perspectiva de la inteligencia artificial, los algoritmos para detectar estas falencias en la protección de datos personales nos pudieran avisar. Pero claro, estamos hablando de un espectro que todavía pues no se va a dar. Yo creo que hoy por hoy la protección de datos personales te somete al pilar fundamental, que este es con consentimiento. Entonces no puede haber un algoritmo que te otorgue el consentimiento si es que este no emana de la voluntad propia, ¿no? O sea, yo creo que la única forma en la que la inteligencia artificial podría ayudar sería que a través, ¿no?, de algoritmos o de ciertas especificaciones que se creen, pueda ayudar, puedan suplir, pero suplir la voluntad, porque hoy mi voluntad es brindarle los datos personales a la Universidad Católica de Colombia y mañana mi necesidad puede cambiar y puedo ejercer ese derecho a la supresión. O sea, tiene que emanar no de la inteligencia artificial, sino del conocimiento de la voluntad. Yo creo que la inteligencia artificial es aplicable en otros campos, pero en el de protección de datos, donde el concepto fundamental emana del consentimiento previo, expreso, inequívoco y además informado, creo que es un desafío que todavía en unos años podría ser. Es como la automatización de procesos, ¿no? Muchas veces se habla que a través de inteligencia artificial se va a poder suplir algunas labores de los abogados, pero ahí emanan otros conceptos, ¿no? Que el abogado tiene una sensibilidad, la experiencia, o sea, tendrías que hacer un algoritmo, una función de que para un caso de difusión tienes que presentar este escrito, o sea, esto va a ir... Esto cambia, el derecho es dinámico, es el análisis del caso en particular, de la aplicación de las normas y de esa experiencia que va emanando cuál va a ser tu estrategia de defensa. Si esto se pudiera suplir como un algoritmo, pues no estaríamos siendo desplazados, ¿no? Y hoy por hoy esa es la maravilla del ser humano, ¿no? Su capacidad de discernimiento, su capacidad de estructuración, de plantear una defensa, una estrategia. En ese sentido, el profesor Manuel Bautista pregunta, ¿cuál es su opinión frente al derecho a las inferencias razonables en materia de procedimiento de datos personales vía algoritmos e inteligencia artificial? Bueno, hoy por hoy
el tratamiento de datos personales se puede dar con ciertos algoritmos, pero más que el tratamiento es para la correcta estructuración y procesamiento de los datos personales en los bancos de datos personales. A ver, ¿por qué surge ese tratamiento de datos personales? Es porque muchas empresas ven como negocio tener estas bases de datos que se recolectan para poder ofrecer productos, tener un posicionamiento. Ese es el fin supremo, vamos a decir, el comercio, la interacción, la venta. O sea, plantear esto como inteligencia artificial, yo hoy por hoy le veo todavía veo muchas complicaciones, ¿no? Como digo, no puedes reemplazar el consentimiento. Lo que sí puedes hacer es inteligencia artificial para la automatización, para que de pronto la rectificación, el acceso pueda hacerse en el corto plazo, pero para otro tipo específicamente yo no vería hoy por hoy una alternativa, ¿no? En mi experiencia. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que este es un tema que nos está superando por sus dimensiones y los esfuerzos se pueden quedar cortos para poder abordar la complejidad. Pero esta pregunta va más relacionada también a esta experiencia práctica, doctora María Alejandra, que usted tiene, y es, ¿cómo puede fortalecerse la protección de datos personales desde una perspectiva de compliance? Por supuesto. Bueno, como habíamos conversado en el backstage, Paula, a mí me gusta hablar de un Data Protection Compliance, pero yo creo que son dos ámbitos diferentes. Como sabemos, el compliance es el cumplimiento, las buenas prácticas, ¿no? Desde el compliance tenemos una sobreregulación para ser mejores, para evitar, conociendo nuestras fortalezas y debilidades, procedimientos de mejora continua. En el ámbito de protección de datos, esto es diferente, es distinto. Tiene que haber para tú insertar un modelo de protección de datos en una corporación, tienes que tener un código de protección de datos, donde se conozca justamente qué es un dato personal, qué es un dato sensible. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque hoy por hoy en organizaciones hay mucha información que se maneja, pero hay que tener un marco amplio de qué información corresponde a ser un dato personal, un dato sensible, y qué información se puede compartir en el campo de que estás ejerciendo tu función. Quiero ser un poco más clara. Imagínense, yo sé que el número de teléfono de una persona es un dato personal, me va a permitir la identificación, o sea, mi número no lo tiene otra persona más que yo. Mañana no puede venir cualquier persona y pedir mi teléfono porque no está autorizado, no tiene mi consentimiento de sí, dale mi teléfono, pero te pongo en la perspectiva de que desarrollemos un trabajo y tú, Paula, eres mi compañera o eres mi jefa, ¿no? Y de repente un cliente que yo veo un caso, te pide mi teléfono. Tú como mi jefa, tú no vas a decir, no es un dato personal, necesito el consentimiento previo. O sea, ¿con esto qué quiere decir? Que para implementar un modelo de protección de datos, yo creo que es importante conocer el manejo de la empresa, pero también conocer la estructura organizacional, la información que se comparte. Por ejemplo, hay información como es el sueldo, la remuneración, que ciertas personas dentro de una organización tienen que conocer. Evidentemente, eso también tiene sus cláusulas, ¿no?, de la confidencialidad, pero eso no se puede confundir con un tratamiento no indebido de un dato personal. Y es muy importante que la gente conozca realmente cuál es el ámbito en su espectro general amplio de protección de datos y qué corresponde o no una información confidencial. O sea, yo de cara a insertar un modelo de compliance, para mí, hoy por hoy, yo me dedico a compliance, la función de un modelo de protección de datos no puede ser asumida por un oficial de cumplimiento. Le tendría que exigir al oficial de cumplimiento tener ciertos conocimientos de específica regulación sobre protección de datos,
sobre el análisis práctico, sobre el espectro de las telecomunicaciones, que en un modelo de compliance, no, en un modelo de compliance tienes tu matriz de fortalezas, debilidades, esto cumple o no, colisiona con la ley, es distinto. Acá estamos hablando de un espectro administrativo, de un espectro que puede tener muchos matices, tanto desde la perspectiva constitucional, derecho de intimidad, pero finalmente también tiene como nosotros, como imagínense, como un banco de tratamiento de datos, también tenemos deberes, pero el que emana del conocimiento es la obligación del usuario de estar correctamente informado y de también saber que hay los mecanismos para ejercer el tratamiento indebido o no de sus datos. Entonces yo ahí veo que tendríamos que tener una estructura que pueda complementar el compliance en protección de datos, pero yo creo que compliance y protección de datos es como, o sea, sería lo mismo, o sea, protección de datos como tal tiene su regulación. Eso es bien interesante porque en el marco de compliance un elemento clave es las investigaciones internas dentro de las empresas. Entonces, ¿cómo garantizar esas investigaciones internas de una forma efectiva, pero también garantizando la tutela judicial efectiva sin violar datos personales? Exacto. Y además también, que es algo que yo el compliance en el área de tecnología, en el ámbito, mejor dicho, me corrijo, en la tecnología yo sí le llamo un tech compliance, y es un término que estoy utilizando mucho, tech compliance, porque lo que sí necesitamos es un compliance estricto pero aplicable a tecnología. A ver, el tema de tecnología es muy amplio y sí necesitamos un sobreregulamiento que justamente ampare estas zonas grises. Pero hoy, de cara a tu pregunta, en protección de datos, yo vería que son muy afines y a la vez muy distantes, ¿no? Tal vez el compliance sí necesita implementar protección de datos para las investigaciones y no al revés. ¿Y cómo deben protegerse las empresas de estos hackers que luego pueden causar estragos, pero a la vez pueden poner en conocimiento denuncias de hechos como sucedió en los Panama Papers? Bueno, y ahí abordamos un tema que es la transformación digital. Yo creo que hoy por hoy todas las empresas tienen que suponerse y justamente estos ataques y vulnerabilidades tienen que ser probadas. Muchas de las grandes corporaciones pagan a hackers para vulnerar sus sistemas. Lo importante, esto ya no es tanto de protección de datos, esto va desde una perspectiva de, yo veo nuevas tecnologías, tener realmente monitoreado nuestros sistemas, qué tan seguros son o no, para que no hayan estas vulnerabilidades. Definitivamente, la transformación digital no solamente supone tener una página web linda o tener información en la nube linda, sino es tú como corporación implementar todas las mejoras que te permitan tener vamos a decir, estar inmersos en un mundo digital seguro. La información que compartes, tus sistemas, mantenimientos apropiados en tiempo, o sea, la tecnología avanza y las vulnerabilidades, a la medida que la tecnología tiene un auge, se presentan con mayor frecuencia y es por eso que uno debe tener ahí siempre se habla, ¿no?, de estos ataques, monitorearlos, ¿no?, justamente para ver las debilidades del sistema y a lo que no deberíamos de recaer ni de abandonar esos aspectos que son tan importantes para la seguridad de una corporación, ¿no? Imagínense todo lo que se descubrió en los Panama Papers por una mala, vamos a decir, un mal test de la tecnología y la información, de la seguridad, del respaldo. En el ámbito europeo que fue abordado en la intervención, hemos conocido de autoridades europeas que han castigado empresas como Facebook o Twitter por violación de datos personales. ¿En qué consisten esas sanciones específicamente para estos gigantes tecnológicos? Bueno, sanciones administrativas, ¿no? O sea, la pérdida de Facebook de 28 o 30 millones representa un perjuicio económico, bueno, que muchas veces versus lo que ganan es parte de.
Yo creo que tal vez sería importante, ¿no? Regular, porque yo pongo un ejemplo claro, imagínense, uno tiene un perfil en Facebook, sacan tus fotos y luego te crean un perfil con información inexacta, y ok, después de mucho tiempo de que presentas tu reclamo, no es que bajen la información, ni bloqueen el usuario, tu información queda. O sea, yo lo que sí considero es establecer mecanismos más estrictos para las redes sociales. Y bueno, muchas veces el responsive, ¿no? Que o sea, Facebook no te responde en las 24 horas. Tal vez yo creo que sí debería ser una mejora, una propuesta de que en cada uno de nuestros países pues haya un mejor control. Igual, como ustedes saben, Facebook, WhatsApp, parte de un conglomerado. Les voy a una realidad, perdón, normativa es que para la normativa de Perú, el compartir información sobre empresas de un mismo grupo económico no es un tratamiento ilegal. No sé cómo sucede en Colombia, pero esto me llama la reflexión. O sea, era el caso que yo ponía, y de hecho escribí un artículo sobre el cambio de las nuevas condiciones de WhatsApp, que iban a regir, que fue un aviso el 4 de enero, y que nos indicaba que en mayo cambiaban las condiciones, en el cual el tratamiento iba a ser compartido con Facebook. ¿Esto es posible? Sí, me hicieron la pregunta. Sí es posible porque Facebook y WhatsApp son parte de un mismo conglomerado de empresas, que hoy por hoy sabemos que pues tienen una base en otro país y no es que tengan una representación en Perú o en Colombia. ¿Es permitido? Sí. ¿El tratamiento es ilegal? No, porque la ley lo dice, mientras sean parte de un mismo grupo empresarial, es permitido. Entonces, esto nos llama, ¿no?, a la reflexión, que también es menester o no del usuario en quedarse o irse de WhatsApp. Y esa noticia hizo que en un día Telegram subiera su cantidad de usuarios porque la gente entró en pánico pensando que la información que se compartía en WhatsApp ya era totalmente pública. Y eso pasa con otras aplicaciones que en la exposición no se me venían y eran Telegram, Signal. ¿Cuáles son más seguras o no? Parte de un conocimiento informado, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el laboratorio de iLegalTech, que es el área que dirijo, hemos preparado en este último mes varias infografías comparativas de muy buen uso. Los invito a seguirnos y ver el contenido, de realmente conocer qué tipo de información se nos pide, ¿no?, para WhatsApp, para Signal, para Telegram, si son o no seguras, porque a veces, por ejemplo, Signal funciona solamente con tu número telefónico, no necesita más, no tiene acceso a tus contactos. Por ejemplo, Google Meet, Zoom, puede grabar o no, puede grabar, es seguro o no, graba o no tus conversaciones. Eso también es menester de un análisis. Yo hoy por hoy exhorto a todos los usuarios que estamos envueltos en el mundo tecnológico a informarse. Esa es la premisa principal, informarse para así saber los canales que son seguros o por lo menos vulneran menos nuestra privacidad. ¿Y dónde se puede obtener esa información? ¿A dónde se pueden dirigir nuestros asistentes que quieran conocer de esos estudios? Miren, nosotros tenemos dos páginas que se llama iLegalTech. De hecho, lo puedo poner aquí está aquí iLegalTech en Facebook y en Instagram. Nosotros tenemos, de hecho, de repente puedo compartir mi pantalla y les presento un poco para que, si aún tenemos tiempo. Sí, por supuesto. Para que vean un poco, y es súper interesante las infografías, porque nos permiten conocer la vulnerabilidad de estos sistemas. Entonces, para que de esta forma nosotros podamos saber qué app utilizamos, cuáles son más seguras. Ahorita mismo se las voy a enseñar, perdón. Aquí estoy. Estaba viendo si las tenía para proyectarlas más rápido, pero las tengo aquí. Voy a entrar a iLegalTech, que es la página. Nosotros nos dedicamos mucho a promover y a que realmente
se conozca, se investigue, se sepa, los usuarios, qué aplicaciones o no son importantes. Miren, aquí hicimos, no sé si la pueden ver. Sí. Aquí, esta, por ejemplo, esto es una infografía que se no, llama... ahí no se ve. ¿No se ve? No. Que tengo que compartir. Sí. Top screen, no, aquí creo. Ahora, share screen. Acá está. Miren, por ejemplo, en esta es una infografía sobre los términos y condiciones de las apps de cambio de divisas en Perú. Y esto a raíz de que, ahora lo ven, de que nosotros con el tema de la pandemia acabamos de salir de un confinamiento. Entonces, se empezaron a generar varios emprendimientos de fintech, justamente que te permitían cambiar de divisas, de dólares a soles. En el caso de ustedes, que son súper creativos, pues de pesos a dólares o viceversa. Entonces, nosotros analizamos, no sé si lo pueden ver, nosotros analizamos si estas aplicaciones cobraban comisiones, cuál es el horario de atención, si se demoran o no en realizar la operación. Esto como un plano, vamos a decir, general. Pero hemos también efectuado varias infografías de lo que les comentaba un segundito. Me parece interesante que lo comentemos, ya que estamos hoy aquí. Tenemos mucha actividad con estas infografías. De hecho, miren, inteligencia artificial para Colombia, pusimos una noticia, ¿no? En una apuesta por la gobernabilidad de la inteligencia artificial, el gobierno de Colombia creó el Consejo Internacional de Inteligencia Artificial o Artificial Intelligence, y lo mencionamos también. Estamos preparando un paper respecto a esa información. Denme un segundo para que puedan visualizar. Por ejemplo, hicimos también las características de las e-wallet, ¿no? Que son súper utilizadas, que son aquí están. Ay, no, esta es, perdón un segundo, se las quiero mostrar. Aquí está. ¿La ven ahora? Sí. Ya. Esta, por ejemplo, es una infografía que habla sobre la privacidad y la seguridad de las videollamadas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros analizamos las aplicaciones de Zoom, Meet, Skype, Teams, Cisco y Jitsi y analizamos algunas funcionalidades básicas, como son si se necesita contraseña para reuniones, si hay encriptación por defecto, si es segura, si se crea un aviso de grabación de la videollamada, si te recolecta información sobre tu IP. Y como verán, lo que está con check es que sí, y lo que está en rojito son las aplicaciones que menos seguras son. Hoy por hoy, todas tienen falencias de seguridad. ¿Cuál es la mejor? Va a depender en función de la información que queramos dejar. Y para comentarles la que les decía de las videollamadas, del WhatsApp, que es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con frecuencia, y es hoy por hoy creo que, al menos, en Latinoamérica, y eso es algo que en algún momento me sorprendió, que en algunos otros países como Estados Unidos no utilizan mucho WhatsApp. Ahí los que tienen iPhone utilizan el iMessage, que es mucho más seguro, y ahora sí lo ven, y sí. por ejemplo, en otros países pues es más fácil otro tipo de aplicaciones, como el Telegram, ¿no? Entonces, por ejemplo, del test, como nosotros le llamamos, de las aplicaciones de mensajería más seguras, con menos itinerancias y con mayor seguridad en su uso, la ganadora fue Signal, ¿no? Porque tiene encriptación de E2E por defecto, encriptación de metadata, solo recolecta el número de celular, WhatsApp no recolecta solamente tu número de celular, elabora un reporte de transparencia, Signal sí, el acceso no obligatorio a tus contactos, Telegram y Signal sí cumplen, WhatsApp no, y no recolecta información de ubicación, ni Telegram ni Signal, WhatsApp sí.
Entonces, de este test que nosotros hicimos, la aplicación más segura de mensajería es Signal y luego Telegram, ¿no? WhatsApp, que es la que nosotros usamos más, es un uso masivo, vamos a decir, no es la que cumpliría. Entonces, con esta reflexión es que los usuarios tienen que informarse. Y bueno, no sé si haya más preguntas. Como les digo, este tema es amplio, es grande para abordar, pero grande no, perdón, es amplio y hay grandes desafíos para la región. Y como les digo, ¿perdón? Tenemos otras preguntas, pero yo creo que por razones del tiempo vamos a ir cerrando con dos cuestiones que queremos plantear ya para esta conclusión final y estos aportes de futuro. Mirando hacia el futuro y viendo a la necesidad de una mayor formación en estos temas, ¿cuál sería la recomendación que como experta nos puede brindar para que la academia incorpore en sus programas de formación jurídica la perspectiva de la protección de datos, compliance e inteligencia artificial? Estos temas emergentes requieren un abordaje académico. ¿Cuáles serían, digamos, esos tres pilares centrales de esta formación? Bueno, yo creo que la formación para juzgar esta temática emana sobre el conocimiento del derecho de nuevas tecnologías, ¿no? Realmente la protección de datos personales te marca los conceptos que he mencionado, los conceptos criminales introductorios, pero por hoy el mayor auge y la mayor itinerancia de los datos personales no se da desde un escritorio o no se da en el banco físico de algún expediente o del sustento de papel. Este emana del conocimiento justamente de las nuevas tecnologías, del derecho informático y de todo lo que en él emana. Entonces, inmersas muchos conocimientos, como hemos podido ver de las infografías, uno tiene que conocer hasta a veces la encriptación y conocimientos que si de repente tú no eres muy tecnológico o estos conocimientos no son muy, vamos a decir, para ti usuales, cotidianos, no vas a tener mayor, una mayor visión. Entonces, yo hoy por hoy, ¿qué recomiendo? La protección de datos se tiene que abordar desde conocer la doctrina, desde conocer que es un dato personal, de conocer que también tenemos mecanismos constitucionales, que tenemos el habeas data, que tenemos derechos de las TIC, de telecomunicaciones, pero de cara ya a lo práctico, porque esta zona gris se da en el uso de la tecnología, definitivamente no somete a tener un conocimiento de nuevas tecnologías de derecho informático. Definitivamente. Y a los ciudadanos, a quienes están por primera vez acercándose a estos temas, ¿qué recomendaciones les podríamos dejar como un legado para proteger esos datos personales? Lean, por favor, lean el consentimiento, eso es elemental. Todo, o sea, la protección de datos, para mí la base, el pilar, si lo queremos ver como una pirámide, así como, bueno, pirámide de Kelsen, pero para datos personales va a emanar del consentimiento. O sea, no podemos decir, no hay un tratamiento de protección de datos personales si yo cuando entro a una página pongo a todo accept, y luego voy a mi correo electrónico y tengo 50 correos de, di mi correo, así. Ahora voy a escribir para suprimir. Entonces, a veces la propia tecnología te permite aceptar, tener esa capacidad de tomarte un minuto y leer. O lo que pasa, ¿no? Cuando firmamos un contrato, a ver, con estos servicios, voy a poner un ejemplo, DirecTV. Abajo ahora ya te tienen que poner, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales. ¿Por qué? Porque de repente DirecTV está aliada con otra empresa que puede ofrecerte un servicio diferente en otra rama, pero utilizando el banco de datos de DirecTV. Y DirecTV por referirte cobra. Esto es un ejemplo que puede ser con otras empresas, ¿no? Entonces, lo más importante que yo les dejo a los ciudadanos, a las personas que de repente están más expuestos y que no conocen los mecanismos para ejercer los derechos, primero, el consentimiento, leer la autorización y que está en nosotros
autorizar el tratamiento de los datos. Y esto emana de brindar el conocimiento. Un conocimiento que tiene que ser informado, expreso e inequívoco. Por otro lado, saber que como usuarios no estamos desprotegidos. Tenemos los famosos derechos ARCOS que van a garantizar el acceso a que nosotros podamos solicitar, rectificar o ponernos suprimir el uso, vamos a decir, ilegal, inapropiado de nuestros datos personales. Esos dos, saber que tampoco es que no podamos hacer nada. Sí, hay los canales, generalmente todas las corporaciones que tratan o usan los datos personales, que tienen un banco de datos personales, tienen un correo. Entonces, inmediatamente nosotros, los ciudadanos de a pie, como les suelo llamar, nosotros veamos que hay una vulneración, activar esos canales y solicitar. Los derechos ARCOS nos protegen, nos garantizan un correcto uso de nuestros datos personales. Bueno, María Alejandra, ha sido un placer. Hemos tomado nota de estas recomendaciones y hemos aprendido mucho del propósito principal que nos convocaba en este escenario del saber no se detiene. Bienvenida al claustro de profesores de la Universidad Católica con esta magnífica conferencia, con esa incorporación a los posgrados de Derecho y con todo este conocimiento que es universal y que nos va a nutrir en nuestro ejercicio personal, profesional y vital. Hemos disfrutado esta conferencia, hemos aprendido y nos quedan muchas ganas para volver a escucharla prontamente en otro escenario de estos, seguramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Realmente las preguntas muy interesantes. De hecho, nos podríamos quedar 1000 horas a conversar, pero la idea es justamente abrir estos espacios de diálogo para que podamos retroalimentarnos desde mi experiencia, desde mi conocimiento y también agradecer a todas las personas que muestran interés. Igual les puedo dejar mi correo es aquintana@cfirma.com. Los invito a que si quieren estar interesados de todas las noticias a nivel nacional, internacional, Unión Europea, continental, todo, sigan ahí LegalTech, hay contenido de mucho interés y bueno, estamos en este camino. Para mí es un placer incorporarme. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un honor. Paula, sabes que eres un referente para mí, te admiro muchísimo. Y bueno, gracias a todos. Si hubieron preguntas sin responder, y habrá oportunidad de que podamos seguir hablando. Buenas noches. Me piden aquí saludos desde Brasil, Estados Unidos, Perú, Bogotá, Medellín, San Salvador, Guatemala, que se han incorporado a esta conferencia y que me piden expresar un agradecimiento y una felicitación por tan notable conferencia. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos los que nos han acompañado. Los esperamos nuevamente. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.